Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte, que es las divisiones o el cuerpo del sermón. Bueno, dice que es el cuerpo, las divisiones de la parte que se analiza y desarrolla el tema, anunciado en la introducción punto por punto, hasta llegar al objetivo propuesto. ¿Por qué es importante dividir el asunto? Esto ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Em, para que un sermón sea bien estructurado, tenga una cierta unidad y sea claro, es necesario que se divida, ¿no? También sirve para mantener el interés de los oyentes, para proveer descansos mentales y para también economizar el tiempo. ¿Mm? Esto nos sirve también para poder armarlo, estructurarlo de una forma bastante cómoda para el oyente y se garantiza la permanencia de las impresiones dejadas por el mensaje. Bueno, hay ciertas características en las divisiones. La palabra reguladora, que es también lo que vimos en la reunión anterior, es la que puede ayudar eh, a dividir mejor estas partes. En el ejemplo del sermón de Nabucodonosor, la palabra reguladora que yo elegí fue experiencias. Cada división del cuerpo es una experiencia de, por ejemplo, la vida de Nabucodonosor basada en algún texto, que ese texto es el que se va a usar como base en cada una de las partes. Por ejemplo, el número de divisiones dice, oscilará entre 2 y 5, por ejemplo. Un sermón con más de 5 divisiones deberá desdoblarse en dos o más sermones. Esto puede servir en una semana de oración en la que se hable de algún tema específico, puede ser bastante útil. Las divisiones se enumeran con números romanos. Bueno, creería que eso más bien es algo opcional. Aunque bueno, las siguientes partes dentro de las divisiones se pueden también tener ciertas subdivisiones, así que es bueno usar, por ejemplo, los números romanos para hacer las divisiones principales. Pueden tener un ejemplo, un efecto acumulativo. Por ejemplo, la primera parte, acá hay un cuerpo de un sermón que está dividido en tres partes. La primera parte dice, el creyente está moralmente obligado a trabajar. La siguiente parte dice, el creyente está moralmente obligado a trabajar por Dios. Y la tercera dice, el creyente está moralmente obligado a trabajar por Dios ahora mismo. Es como que le van agregando. O si no, dice, el enunciado de las divisiones sigue tres caminos. Se las puede anunciar previamente. Yo prefiero anunciarlas al momento que las desarrollo, o sea, el punto B o el punto C. Se evita el anuncio previo, se las menciona al desarrollarlas. O se omite directamente la mención y los oyentes siguen la ruta del pensamiento del predicador. También podrías tranquilamente saltear esa parte, no mencionar las divisiones, sino que la gente como que ya lo va captando mientras vos vas predicando. Es un poco más complicado porque vos tenés que ser bastante preciso para que te entiendan los oyentes. Tenés que ser muy específico ahí. Bueno, cuatro reglas que rigen las divisiones. Primero, que ninguna división es coextensiva con el asunto. El conjunto de las divisiones debe cubrir todo el asunto, todo el tema del sermón. Cada división es distinta de cada una de las demás. Justamente por eso se hacen divisiones. Todas las divisiones deben tener la misma clase de relación con el asunto del sermón. Determinar la palabra reguladora permite alcanzar este objetivo. La palabra reguladora es la que nos limita también al momento de desarrollar las divisiones. Si yo digo que cada división es una experiencia de Nabucodonosor, no puede ser una experiencia de otra persona, ya que justamente la palabra reguladora es la que me limita. Ahora vamos a la parte de la conclusión. Pero me gustaría, por ejemplo, em, ver el caso de este sermón que preparé. Si nosotros, por ejemplo, dividimos un sermón en partes, el tema que elegí es la historia de Nabucodonosor. La primera experiencia que yo elegí se encuentra en Daniel, capítulo 2. Si nosotros vemos a partir perdón, capítulo 1, es el ejemplo que dio Daniel con la alimentación. Sabemos que Daniel y sus amigos tenían una alimentación diferente a la de los otros jóvenes que se estaban formando en Babilonia y que también esa alimentación que tuvo repercutió incluso en la inteligencia que tienen estos jóvenes. Entonces dice que si nosotros vamos al versículo 19, estoy haciendo un adelanto, no voy a desarrollar todo porque se nos va a extender un montón esto.
Pasados los días, Daniel capítulo 1, versículo 18, a fin de los cuales había dicho el rey de los que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahí vemos una clara señal, podría ser como de una demostración de parte de Dios a Nabucodonosor acerca de quién era el Dios al que servían estos jóvenes. Pero bueno, sabemos que es algo que Nabucodonosor, si bien se habrá maravillado quizá al principio, es como que después lo ignoró. Porque nosotros vemos las siguientes actitudes que tiene este rey y no condicen con una señal de reverencia hacia el único Dios. La segunda parte puede ser en Daniel 2, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Todos sabemos que el rey quería matar a todos los adivinos que tenía, pero Daniel le pidió que les permitiese un día más para que puedan darle la interpretación. Daniel lo consigue y vemos que incluso el rey, si nosotros vemos Daniel capítulo 2, versículo 47, esta es la siguiente experiencia. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Otra experiencia más en la que Dios mostraba su poder delante de Nabucodonosor, pero vemos que también, nuevamente, Nabucodonosor lo pasó por alto. Otra experiencia, ya está en Daniel 3, que es acerca de cuando Dios rescata a los amigos de Daniel del horno de fuego. No voy a meterme de lleno, vamos a adelantar un poco hasta el final. Daniel capítulo 3, versículo 28, vamos a adelantar ahí. Dice, entonces Nabucodonosor exclamó, esto después de que los jóvenes salieron del horno. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiando en él no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios. Versículo 29, por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Otra demostración del poder de Dios al rey, pero nuevamente el rey no mostró una señal de humillación hacia Dios. Si vemos que hubo una señal de parte del rey, no fue algo duradero, fue algo más bien pasajero. Si nosotros vamos ahora a Daniel 4, vemos una experiencia que fue incluso escrita por Nabucodonosor, que es el sueño del árbol. Este podría decir que es la gota que rebalsó el vaso. Vemos el sueño que tuvo Nabucodonosor, nadie podía interpretarlo, a excepción de Daniel, que nuevamente lo interpreta. Entonces, cuando nosotros vemos en capítulo 4 versículo eh, 19, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por unos momentos, esto después de que Nabucodonosor le contó el sueño, y le dice, vamos a adelantar un poco. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste y que crecí es hacia fuerte. Vamos a ir un poquito más al versículo 22. Eres tú mismo, oh rey que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Después, bueno, ahí Daniel le relata, ¿no? Acerca de que el árbol iba a ser cortado. En el versículo 25 Daniel le dice, te echarán de entre los hombres y morarás con las bestias del campo. Te apacentarán con hierba del campo como a los bueyes y serás bañado con el rocío del cielo y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y que la da a quien él quiere.
Entonces, ahí Daniel le da un consejo a Nabucodonosor. En el versículo 27 le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Rompe con tus pecados practicando la justicia y con tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez así se prolongará tu dicha. Bueno, Nabucodonosor escuchó a Daniel por un momento. Parece que ese momento, bueno, fueron, dice acá, al cabo de 12 meses, mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia, se puso a hablar al rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi majestad? Acá, por ejemplo, para complementar un poco el sermón, lo que pueden hacer es, si tienen proyector en su iglesia o una pantalla, deberían ver cómo es Babilonia, cómo era Babilonia. Para que se hagan una idea, si uno podía ir, si uno fuera al lugar más alto que había en Babilonia, tenías la vista, bueno, al palacio, los edificios, que casi todos eran cubiertos por oro, era un lugar bastante hermoso. Tenías por un lado la Torre de Babel, que fue construida la Torre de Babel, si bien no fue terminada, está dentro de Babilonia. Los jardines colgantes, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que estaban también en Babilonia. O sea, imagínense todo ese paisaje y Nabucodonosor viendo todo eso y él dice, ¿no? En el versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi majestad? Versículo 31 dice, aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y bueno, sabemos lo que pasó con el rey, fue degradado hasta el punto de perder su humanidad, se convirtió en algo así como un animal. Después de que pasó este tiempo, dice, vamos a adelantar un poco en el versículo 36, en el mismo momento mi razón me fue de vuelta y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y se me dio una grandeza todavía mayor. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, la pregunta que yo había hecho al principio era, ¿qué tan bajo tiene que caer una persona para que recién se acuerde de Dios? O para que recién se arrepienta y vuelva a Dios. Nabucodonosor tuvo su tiempo, no todos vamos a pasar el mismo tiempo que pasó él, ni pasar por la misma experiencia que pasó él, pero bueno, no importa qué tan bajo caiga una persona, Dios siempre está buscando a esa persona. Esa sería la parte de la conclusión. Podríamos hacer una recapitulación. Vamos a pasar primero a la conclusión del sermón. Dice, es el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. La función de la conclusión, bueno, contiene los pensamientos finales con los cuales concluye el sermón. Yo ya les hablé del cuerpo, le di un ejemplo. Traté de hacerlo lo más rápido que pude para no extenderme mucho. Es la parte del sermón donde lo teórico se convierte en práctico. Ahí también les di un ejemplo. Es el momento de aplicar la verdad desarrollada y motiva a los oyentes a realizarla. Es el momento donde el objetivo de la predicación se convierte en realidad. Bueno, dentro de los componentes de la conclusión vemos la recapitulación. Podríamos hacer un repaso rapidito por las experiencias de Nabucodonosor, por ejemplo. Se da una rápida mirada al camino recorrido. En la conclusión no se incluyen materiales nuevos. Todo lo que vemos es lo mismo que vimos en el desarrollo. No podemos agregar nada nuevo. La recapitulación es importante en sermones argumentativos. La aplicación es la segunda parte de la conclusión. A lo largo del sermón conviene ir haciendo aplicaciones, pero no debe obviárselas en la conclusión, especialmente si se trata de sermones éticos o devocionales. Se puede, podemos hacer la aplicación en cada división. Yo no la hice, por lo menos en este ejemplo. Pude haberlo hecho, pero bueno, no como le dije, no quería extenderme mucho. Pero siempre va en la conclusión, siempre tiene que estar la aplicación. Puede estar en las partes del sermón o puede estar en la conclusión, pero sí o sí tiene que estar en la conclusión. Ahora la parte del llamado, que es muy importante. La persuasión es el fin u objetivo de todo sermón. La persuasión es el método verbal para influir en la conducta humana. Generalmente apela a las emociones. A mí no me gusta personalmente el tema de apelar a las emociones. Sabemos que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Eh, Eso prefiero dejárselo a otras iglesias, el tema
de las emociones, el sentimentalismo, el subjetivismo, prefiero dejarlo de lado. La Biblia dice, ¿no? que la devoción a Dios es el culto racional. Yo prefiero ir por ese lado. Una persuasión exitosa será el resultado de presentar un cimiento sólido para lograr el objetivo deseado. No se persuadiría tanto por lo que el predicador dice, sino por lo que el predicador es. Por lo tanto, es vital que el predicador mantenga una correcta relación con el mensaje y al mismo tiempo respete, comprenda y ame su congregación. Recuerda que la primera persona a la que tiene que llegar el sermón es al predicador. La invitación al llamado debe estar presente en cada sermón. Este permitirá concretar el propósito específico del sermón. ¿Cuál era el propósito específico del sermón que yo elegí? Que mediante la experiencia de Nabucodonosor las personas comprendan la misericordia de Dios. Y eso es lo que demostré a lo largo del desarrollo. La invitación debe ser clara y positiva. Y bueno, y ahí terminamos con la parte del llamado. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla también ahora. Tenemos 4 minutos. Si quieren que nos extendamos o desarrollemos alguna parte que habré pasado por alto, también pueden decirlo, mientras tenemos algo de tiempo. Eh, yo tengo una duda sobre ¿Sí? la aplicación. Bien. No la entendí muy bien. Eh, Bueno, vamos no a sé ir si ahí. hay que hacer la aplicación en cada división del cuerpo del sermón o Mm. solamente en la conclusión o ambos. A Mira, ver, eso. bien, te explico. Te lo explico con el caso de Nabucodonosor. La primera historia, la primera experiencia, así como lo dividí las partes, habla acerca de la experiencia de Daniel, ¿no? Que sirvió como un ejemplo para Nabucodonosor. Por ejemplo, una aplicación de eso en la vida sería, por ejemplo, las, el testimonio que da una persona a una persona que no es de la iglesia. Puedo ponerlo, puedo poner la aplicación dentro de la división, digamos, cuando esté exponiendo el sermón, como puedo no hacerlo. Pero la conclusión, sí o sí, tiene que ir una aplicación. Ahí iría más una aplicación general, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, bueno, así como Nabucodonosor vivió todas esas experiencias que vimos anteriormente, a nosotros también nos puede pasar algo parecido, ¿no? Tantas veces que Dios nos llama y nosotros no escuchamos su llamado, las amonestaciones que nos hace Dios, las advertencias que nos da Dios sobre las decisiones que estamos tomando, y nosotros no lo hacemos. O sea, eso sería algo general en la conclusión. Ahora, si yo quiero hacer una aplicación en cada tema, por ejemplo, es lo que yo te mencioné, por ejemplo, de Daniel, te puedo mencionar también en la segunda experiencia acerca del sueño, ¿no? Las señales que Dios nos da a nosotros para demostrarnos quizás algo que Él nos quiere mostrar y nosotros las ignoramos, así como lo hizo Nabucodonosor, por ejemplo. Esa sería otra aplicación en la otra experiencia de Nabucodonosor. ¿Se va entendiendo, no? Cómo voy argumentando esto. Sí, Bueno, ahora, en la conclusión, siempre tiene que ir la parte de aplicación. ¿Cómo nos puede servir este sermón en nuestra experiencia? Ahí ya iríamos en algo un poco más general. Por eso dice, si se trata de sermones éticos o devocionales, la parte de la aplicación siempre tiene que estar. Cuando se trata, por ejemplo, de motivar a la feligresía a estar más en comunión con Dios. Ahí ya estamos hablando de algo práctico. Podríamos usar un ejemplo, una historia, pero siempre tenemos que ir a lo práctico ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Si, no sé si logré explicarme bien. sí, sí, lo entendí, lo Ah, entendí. buenísimo, Gracias. buenísimo. Mm. Bien, ya nos queda menos de un minuto. Me gustaría saber qué les pareció ahora esta parte en la que hablamos del llamado. ¿Se entendió cómo dividí las partes del sermón de Nabucodonosor? Creo que lo hice bastante rápido. Eh, no lo tengo grabado, no grabé este tema, digamos, en una iglesia cuando predico. Normalmente yo grabo mis sermones, pero bueno, justo este sermón no lo di todavía. Hace bastante lo hice y no lo di en una iglesia donde lo grabé, digamos, pero sí lo pude dar en una iglesia. Bueno, y si no quedan dudas, entonces em, ya les estaré pasando este material. Ya tenemos el PDF completo, entonces lo voy a subir
para que puedan descargarlo y tenerlo también ustedes. Y tengo